Logaritmo. Logaritmo es la operación inversa a la potenciación y consiste en encontrar el exponente n conociendo la base y la potencia. Vamos a definir logaritmo como logaritmo en base b de a igual a n. Si solo si se cumple que la base b elevado al exponente n es igual al valor a. Para el logaritmo vamos a determinar ciertas restricciones, que tanto a como b sean mayor a 0 y a su vez b distinto de 1. Esto nos va a ser de utilidad al momento de resolver ejercicios de la unidad 2. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos logaritmo en base 2 de 8 y queremos saber a qué es igual esto, nos vamos a remitir a la definición. Decimos que la base 2 elevado a un cierto exponente que por el momento desconocemos tiene que ser igual al valor 8. ¿Cuál va a ser ese número o ese exponente? Bueno, en principio vamos a multiplicar la base por sí misma tantas veces que sea necesario hasta obtener este valor. Fijémonos, 2 por 2, 4, por 2, 8. Se multiplicó por sí mismo 3 veces, por lo tanto este valor es 3 y el logaritmo va a ser igual a 3. Veamos otro ejemplo. Si tenemos logaritmo en base 3 de 81 y queremos saber a qué es igual, nuevamente nos remitimos a la definición y decimos la base 3 elevado a un cierto exponente que por el momento desconocemos tiene que ser igual a 81. ¿Cuál va a ser ese valor? Y fijémonos, tenemos 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Lo multiplicamos 4 veces, por lo tanto este valor es 4, por lo tanto el logaritmo es igual a 4. Finalmente, un ejemplo, tenemos que si logaritmo en base 36 de 6 y queremos saber cuál es ese valor, decimos que la base, en este caso 36, elevado a un cierto exponente nos debería dar el valor 6. ¿Cuál es la diferencia que vemos acá? Que la base ahora es mayor al valor al que llegamos, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer para encontrar entonces ese exponente? Y nos vamos a remitir a las propiedades de potencia. Nosotros vimos que un número, supongamos u, está afectado a una raíz enésima y esto a su vez a una potencia n puede ser expresado como u elevado a la n sobre m. Volvamos a nuestro ejemplo. Si tenemos 36, nosotros sabemos que la raíz cuadrada de 36 es igual a 6. Viendo esta propiedad, decimos que 36 lo podemos expresar como ¿qué? Como elevado a la 1/2. ¿Por qué? La potencia en este caso es 1 y el índice de la raíz es 2. 36 a la 1/2 es 6 y el resultado de este logaritmo, por lo tanto, es 1/2. Vamos a ver propiedades del logaritmo. Tenemos logaritmo en base b de 1 es igual a 0. Si, solo si, fijémonos, la base b elevado al exponente 0 nos devuelve el valor 1. Y esto se cumple para cualquier valor de base. Si tenemos logaritmo en base 5 de 1, esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la base, que es 5 elevado
a un exponente que es 0 es igual a 1. Lo mismo podría probar si tuviera un 2, si tuviera un 3, con cualquier valor. La segunda propiedad dice que el logaritmo en base b de b es igual a 1. Si, solo si, la base b elevado al exponente 1 nos devuelve necesariamente el mismo valor. Por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 3 de 3, esto va a ser igual a 1, ya que la base 3 elevado al exponente 1 nos devuelve el mismo valor. Otra de las propiedades dice que la suma de los logaritmos, siempre que coincidan la base, es igual a el logaritmo de un producto. Por ejemplo, si tengo logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 16 y queremos saber a qué es igual esto, la primera parte, ¿cómo la voy a resolver? Tengo la base 2 elevado a un cierto exponente, tiene que ser igual a 8. Si yo hago 2 al cubo, obtengo ese valor. Por lo tanto, este primer logaritmo es igual a 3. Más, tengo la base 2 elevado a un cierto exponente, tiene que ser igual a 16. Como hicimos al principio, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos la base y vemos 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. Por lo tanto, este valor es 4 y el logaritmo que estábamos calculando va a ser igual a 4. Tenemos una suma, 3 más 4 igual a 7. ¿Qué dijimos? Que la suma de los logaritmos con base coincidente es igual al logaritmo de un producto. Esto lo podría haber calculado como logaritmo en base 2 del producto 8 por 16. Si hacemos esta cuenta, nos va a quedar logaritmo en base 2, 8 por 16 es 128. ¿Y qué nos va a quedar finalmente? Y bueno, encontrar el valor n. La base va a ser 2. Elevado a un cierto exponente, nos tiene que devolver el valor 128. Si nosotros multiplicamos la base por sí misma 7 veces, es decir, hago 2 elevado a la 7, obtendremos 128. Este resultado de este logaritmo es igual a 7. Como habíamos dicho, coincide. Continuamos con las propiedades. Tenemos que la diferencia del logaritmo con base coincidente es igual al logaritmo de un cociente. Veamos. Si tenemos logaritmo en base 3 de 81 menos logaritmo en base 3 de 9. Primero calculamos esta primera parte. Nuestra base sería 3 elevado a un cierto exponente, nos tiene que devolver el valor 81. Si multiplicamos la base 3 por sí misma 4 veces, obtendremos el valor 81. Por lo tanto, esta primera parte es 4. Menos, y ahora calculamos logaritmo en base 3 de 9. La base es 3 elevado a un cierto exponente, nos tiene que devolver el valor 9. Por lo tanto, si multiplicamos 3 por sí mismo 2 veces, obtendremos el resultado que estamos buscando. Esta segunda parte del logaritmo es 2. Si efectuamos esta operación, finalmente obtendremos 2. Dijimos que había una igualdad que corresponde al logaritmo en base b
del cociente A sobre C. Vamos a calcular con el mismo ejemplo. Tenemos logaritmo en base 3 del cociente de ¿qué? De 81 dividido 9. Efectuamos esa operación que tenemos entre paréntesis, 81 dividido 9 es 9. ¿Sí? Si ahora yo quiero calcular esto, que de hecho ya lo hicimos acá, tenemos que la base 3 elevado al exponente 2 nos devuelve el valor 9. Por lo tanto, esto también es igual a 2. Vemos que coinciden los resultados obtenidos. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Que muchas veces en los ejercicios nos va a convenir trabajar ya sea con la diferencia de logaritmo o con el logaritmo de un cociente. Lo mismo se cumple para la suma de logaritmos y por lo tanto para el logaritmo de un producto. Vamos a ver esta propiedad que dice logaritmo en base b de a elevado a un exponente n es igual al exponente n o al producto de n por logaritmo en base b de a. Veamos un ejemplo. Si tenemos logaritmo en base 2 de 16 elevado al cubo, lo que podríamos hacer es resolver primero ese exponente. Nos va a quedar logaritmo en base 2 de 4096. Si nosotros ahora resolvemos por la definición como veníamos haciendo, la base 2 elevado a un cierto exponente nos debería dar el valor 4096. ¿Qué hacemos? Multiplicamos la base 2 por sí misma tantas veces hasta que alcancemos ese valor. Vamos a ver que 2 elevado a la 12 es igual a 4096. Por lo tanto, esto es igual a 12. Pero hay una igualdad que la vamos a desarrollar y dice que esto es lo mismo que decir n, que es el exponente 3, por logaritmo en base 2 de 16. ¿Qué voy a hacer? Y vamos a resolver primero esta parte. La base es 2, elevado a un cierto exponente, nos tiene que devolver el valor 16. 2 elevado a la cuarta es igual a 16, por lo tanto, este logaritmo es igual a 4. Tenemos un producto, entonces me queda 3 por 4 y esto es igual a 12. Vemos que coinciden los valores obtenidos utilizando esta propiedad. La última propiedad nos dice logaritmo en base b de a afectado a una raíz enésima. ¿A qué va a ser igual? Al producto de 1 sobre n por logaritmo en base b de a. Veamos un ejemplo. Tenemos logaritmo en base 3 de 27 y este valor afectado a la raíz cuarta. Según la propiedad que nos dice y que va a ser el producto de 1 sobre 4 por logaritmo en base 3 de 27. Muchas veces quizás resulte más sencillo, antes de aplicar de manera memotécnica, digamos, la propiedad, volver a lo que es propiedades de potencia, que lo vamos a ver por acá. Si yo tengo un número, supongamos u, y está afectado a una raíz, que vamos a suponer n, esto es lo mismo que decir u elevado a la 1 sobre n. Entonces fíjense que nos quedó un número elevado a una cierta potencia, que sería lo mismo que aplicar esta propiedad que habíamos visto anteriormente. Bueno, volviendo al ejercicio, nos va a quedar un cuarto por logaritmo en base 3 de 27. La base es 3 elevado a un cierto exponente, nos tiene que devolver
el valor 27. Si hacemos 3 al cubo, va a ser igual a 27, por lo tanto este logaritmo es igual a 3 y finalmente el resultado nos queda 3 cuartos. Tenemos logaritmos decimales y neperianos. Logaritmo decimal es, ya que la base es base 10. Por notación, esta base nosotros no la colocamos. Lo vamos a ver expresado como logaritmo de base 10, aunque no va a estar, del número a. En la calculadora, ustedes van a poder realizar cálculos directamente con logaritmo de base 10. Supongamos que tenemos logaritmo en base 10 de 100. En la calculadora van a teclear la tecla log y van a colocar 100. El resultado que obtienen es 2. Pero también lo podemos corroborar con la definición que hemos visto. ¿Qué hemos dicho? En este caso la base es 10 elevado a un cierto exponente, que va a ser 2, nos va a devolver el valor 100. Podemos hacer otra prueba. Colocamos la tecla log, ¿sí? Logaritmo en base 10 de 5 y el resultado que van a obtener es 0,699 aproximadamente. Otro logaritmo que es importante es el logaritmo en base e, el número e que hemos visto en la unidad 1, un número irracional. La notación que utilizamos es logaritmo neperiano, o sea, ln, del número, supongamos, a en forma general. Si hacemos un ejemplo y utilizamos la calculadora, ustedes van a colocar la tecla ln, por ejemplo, del número 5, y el valor que les va a devolver es 1,6. Conociendo el logaritmo de un cierto número para una base, puedo calcular el logaritmo de dicho número para cualquier otra base, aplicando una cierta fórmula. ¿Qué teníamos? Que el logaritmo en base b de a, ¿qué va a ser igual en el cambio de base? Voy a elegir otra base, por ejemplo c en este caso, y voy a decir que es igual al logaritmo en base c de a sobre logaritmo en base c de b. Veamos un ejemplo. Si tengo logaritmo en base 4 de 32 y ya habiendo visto lo que es logaritmo decimal, voy a hacer un cambio de base. Fíjense, la base que elegí es base 10. Coloco logaritmo base 10 de 32 dividido logaritmo base 10 de 4. Esto lo podemos obtener directamente en la calculadora. Nuevamente, ¿qué hacemos? Apretamos la letra log, colocamos 32 dividido la letra log, el valor 4. Fíjense que van a obtener como resultado 5 medios o 2,5. Dijimos que lo podíamos expresar por medio de cualquier base. ¿Qué pasa si ahora yo elijo base 2? Voy a colocar logaritmo en base 2 de 32 dividido logaritmo en base 2 de 4. Si yo ahora calculo esta primera parte o busco encontrar ese logaritmo, sé que la base 2 elevado a la 5 me devuelve el valor 32. Por lo tanto, este logaritmo es 5. Si ahora hacemos este logaritmo, la base, ¿cuál es? 2 elevado al cuadrado nos devuelve el valor 4. Por lo tanto, este logaritmo es 2. Fíjense que obtuvimos el mismo resultado independientemente de la base elegida.